Cuando un altar está lleno de ceniza, pierde los sueños. Cuando un altar está lleno de ceniza, pierde la esperanza. Cuando un altar está lleno de ceniza, pierde la pasión. Cuando un altar está lleno de ceniza, pierde el compromiso, pierde el servicio a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, por darnos el privilegio, la oportunidad de estar delante de ti. Ponemos este tiempo, ponemos tu palabra, Señor. Y te doy gracias por cada vida que nos escucha a través de estos medios. Que tu palabra ministre, Señor, esos corazones y nuestras vidas, Señor. Solo tu palabra trae un cambio, un renuevo, Señor. Y haz lo que sea con nuestras vidas, mi Rey. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, la iglesia de Cristo dice, amén. Yo sé que están muy cansados, pero bueno, en la presencia de Dios hay paz y hay descanso. Amén, iglesia. Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 1, segunda de Timoteo, por favor. Capítulo 1. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la bendita palabra del Señor. Capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le recomienda a Timoteo que avive el fuego que Dios puso un día en su vida. Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego que un día puso Dios en tu vida. Amén, iglesia. Ahora vuelve a Levíticos, por favor, capítulo 6. Verso 12. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. ¿Y qué le decía Pablo a Timoteo? Que avive el fuego que puso Dios en él. Dice el verso 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios. El verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema. Escucha esto y mírame y por favor ponlo. ¿Cómo está tu altar? ¿Sobre qué quiere hablar Dios? ¿Cómo está tu altar? Recuerde que nosotros somos altares espirituales. Somos altares espirituales. Así es que, ¿cómo está tu altar? Delante de Dios. Desde el principio de la creación, Dios siempre ha querido estar, siempre ha querido tener un lugar donde poderse manifestar con su creación. Dios siempre ha querido manifestarse con su creación.
Y cuando Dios pone los hijos que puso sobre la tierra, quería de ellos que se levantara una generación donde le adoraran y le alabaran a Jesucristo. Estamos hablando de Adán y Eva. Ellos tenían el privilegio en el huerto del Edén de levantar una generación donde se rindiera adoración a Dios. Yo siempre he dicho que usted y yo fuimos solamente creados para adorar a Dios. Fuimos creados para ello. Cuando lleguemos al cielo, lo que se va a escuchar es solamente adoración. Ya no hay queja, ya no hay llanto, ya no hay dolor. Solo habrá adoración de nuestros labios. Y Dios pone a Adán y Eva, que son sus hijos espirituales, en el huerto del Edén, con el fin de que tuvieran una descendencia de adoración al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros miramos cuidadosamente la palabra, vamos a ver que el huerto del Edén, aunque Dios le dio libertad a Adán para andar por el huerto del Edén, había un lugar específico donde la manifestación de Dios estaba ahí, en ese lugar, y llegaba a la presencia de Dios y hablaba y tenía una relación, una comunicación constante y continua con el hombre, con Adán y Eva. Adán y Eva podían andar por el huerto del Edén, pero había un lugar específico donde Dios se manifestaba a Adán, y ellos podían disfrutar de la presencia y de la comunicación con Dios. El huerto del Edén significa presencia de Dios. El huerto del Edén significa cerco. Mira lo importante que era Dios y cuánto amaba Dios al hombre. Que Adán podía pasearse, pero Dios tenía un lugar específico para ellos, donde Adán participaba de la presencia de Dios, donde Adán y Eva tenían esa relación espiritual que Dios había establecido, ese lugar específico donde solo se encontraría con ellos. Y ese es en ese altar. Ahí, cuando tú y yo levantamos un altar, así como lo hicimos estos breves minutos, es cuando tenemos un encuentro, cuando vemos la manifestación y el poder de Dios en tu vida. Hermano, el altar se ofrecen sacrificios. En el altar se queman holocaustos. Y cuando yo voy a ese altar, cuando nosotros miramos cuidadosamente la manifestación de Dios, o en el altar debe estar limpio donde se manifiesta Dios. Dios no se va a manifestar. Nosotros como hijos, escucha bien esto. Ten pendiente esto, presente, perdón. Que somos altares espirituales. Y si queremos una manifestación de Dios en nuestras vidas,
Si queremos una manifestación de Dios en nuestro altar, ese altar debe estar limpio. ¿De acuerdo, iglesia? Y lo miramos cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza. Moisés ve, dice en Éxodo capítulo 3, no lo busques, creo que eso lo debes saber. Dice que Moisés ve desde lejos una zarza que ardía y no se consumía, sino que el fuego estaba continuamente ardiendo en la zarza y no se consumía. Entonces Moisés mira y se pregunta a sí mismo, porque podemos ver nosotros que cuando hay mucho verano, muchos matorrales que están secos se prenden, pero al instante se apagan. Y miramos lo contrario que sucedía con la zarza que Moisés vio. Cuando Moisés va al lugar y mira la zarza y dice: yo voy a ir, ¿por qué causa? ¿O qué está pasando? ¿Por qué la zarza no se consume, sino que está continuamente ardiendo en ella? Cuando Moisés viene, recuerda que venía de un pasado negativo que había cometido en Egipto. Moisés viene con un pasado en su vida, el diario vivir. Moisés había matado a un egipcio y a un hebreo en Egipto. Cuando Moisés viene, que está en Éxodo capítulo 3, y ve la zarza ardiendo, y él va a ver por qué causa la zarza no se consume. Cuando él va a ver, el ángel de Jehová le habla a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. Cuando Moisés se va a acercar al lugar, a la zarza ardiente, él le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Escuche esto: santo es. Moisés venía de un pasado oscuro, de un pasado que lo perseguía, de un pasado que lo atormentaba, de un pasado que lo acusaba. Pero cuando llega a la zarza, hay unas instrucciones específicamente para los hijos espirituales. Escucha bien esto: para los hijos espirituales, para aquellos que han nacido de nuevo, hay unas instrucciones. ¿Y cuál es esa instrucción que le dio Dios a Moisés? Que quitara el calzado de sus pies. O sea, le dijo: antes de que entres aquí, tienes que reconocer tu condición, porque en el altar el fuego quema con toda hojarasca. Dios le dice, lo que quiere decirnos es que todos los que nos acercamos, todos los hijos espirituales que nos acercamos, debemos de cumplir unas condiciones espirituales cada día en nuestras vidas. ¿Qué significa altar? Altar es donde nosotros rendimos, ahí donde hay fuego, donde consume. La presencia de Dios consume. El fuego consume toda hojarasca. Ese es un altar. Ahí vemos que se hacían sacrificios, donde nosotros en ese altar exaltamos el nombre de Dios. Y ahí es donde nosotros en ese altar nos permite derramar nuestro corazón y que el fuego de Dios
queme lo que impide el crecimiento en nuestras vidas espirituales. No hay otro lugar donde puedas crecer. Tú no creces en la iglesia. En la iglesia es parte de lo que Dios dejó para congregarnos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: mira que yo te aconsejo que avives el fuego y el don que Dios puso en tu vida. La iglesia es un lugar donde yo voy a alimentarme de la palabra de Dios. La iglesia es un lugar donde yo voy a recibir el consejo de Dios. Pero el crecimiento espiritual no depende de que yo vaya a una iglesia solamente. El crecimiento espiritual, el que el fuego esté encendido en mi vida, no depende ni del pastor, ni del hermano, ni de que me llame o no me llame. El fuego en mi altar de estar encendido depende de ti y de mí. Y por eso dice que en el altar hay sacrificios. Cuando tú vas a esa presencia, a ese altar, tú te vas como sacrificio. Y el fuego de Dios consume toda hojarasca. El fuego de Dios en ese altar consume el dolor. El fuego de Dios en ese altar, en la presencia, consume la amargura. Consume la queja. Ahí en ese lugar, el fuego de Dios es el que consume toda hojarasca en tu vida. Si tú no haces el altar, yo no entiendo cómo podemos crecer nosotros sin altar. ¿Cómo podemos crecer sin permitir que el fuego de Dios queme en nuestra vida lo que nos impida crecer? ¿Sabes qué pasaba ahí en ese altar? Cuando llevaban, dice la Biblia que es importantísimo levantar un altar. Noé, cuando salió del arca, dice la palabra, que levantó un altar a Dios. Él, su esposa, sus hijos y sus nueras. No es que nuera, no. Sus nueras levantaron un altar a Dios. ¿Y sabe lo que me impresiona? Que no solamente levantan un altar, sino que dice la palabra ahí en Génesis que el altar que levantó Noé subió, escucha bien esto, iglesia, subió como olor grato delante de Dios. Como olor grato. Esa oración subió como olor grato delante de Dios. La vida de esa familia que se salvó, que fueron 8, eran como un altar rendidos delante de Dios. La pregunta es: ¿cómo está tu altar? ¿En ese altar hay olor grato delante de Dios en tu vida? ¿Cómo está ese altar? La Biblia dice también, no le doy los textos porque usted conoce esa historia, que Abraham, donde él iba, colocaba su tienda y levantaba altar a Dios donde él estaba. Todos los días levantaba un altar. Y para levantar un altar que lo hacía, Jacob levantó también un altar. Y la Biblia dice que cuando Abraham iba a levantar, escucha esto, que cuando Abraham iba a levantar un altar, el lugar donde lo iba a levantar Abraham, el altar, lo limpiaban primero.
para que el olor fuera grato delante de Dios. Tú y yo somos altares espirituales. Y nuestro altar espiritual debe estar limpio todos los días. Debemos limpiarlo constantemente. Tu altar puede estar derribado. Y miramos cuando Dios saca al pueblo de Israel, Dios le da una orden o una ordenanza o un mandato a Moisés que hiciera el tabernáculo. Pero dentro de ese tabernáculo le dijo que también debía haber un altar de sacrificios. Mira lo importante esto. La iglesia no le ha dado importancia al altar. No le ha dado importancia que cuando tú levantas, ves ese altar, ese fuego consume lo que a Dios no le agrada. Dice la Biblia que cuando Dios saca al pueblo de Israel, Dios le da una ordenanza de levantar 2 altares. El altar primero era un altar donde se llama el altar de los sacrificios que vemos ahí. Es donde el altar de perdón, es el altar de reconciliación del hombre con Dios. Es el altar de reconciliación espiritual del hombre. En ese altar que Dios le dice a Moisés que haga dentro del tabernáculo, era donde se quemaba la grosura y el hombre pecador podía llegar a ese altar y ofrecer un cordero por su pecado. Entonces, ¿qué había ahí? El hombre pecador entraba al altar y el fuego de Dios quemaba. Tenían un perdón superficial. Tenían reconciliación espiritual. ¿Qué más pasaba ahí? Había un lavamiento, como se dice, espiritual ahí, en ese altar. Cuando tú y yo levantamos un altar, el fuego debe estar de continuo ahí en ese altar. ¿Sabe qué me impresiona? Que cuando el pueblo de Israel llevaba el altar o el arca del el altar del sacrificio del holocausto, dice que el pueblo tenía que llevarlo continuamente encendido. No se podía apagar. El tabernáculo, ellos llegaban, la carpa la recogían y se la cargaban. Pero los sacerdotes, escucha bien esto, los sacerdotes tenían el deber, era un mandato de Dios, de permanecer el altar encendido. Era un deber de que el fuego de Dios estuviera continuamente ahí en ese altar. La pregunta es, ¿qué trabajo tenían los sacerdotes, no? No el pueblo, los sacerdotes. Tenían un trabajo de buscar leña, yo no sé, en el desierto había leña a montones. 40 años duró el pueblo de Israel en el desierto con ese altar. Y el altar, cuando se ofrecían los sacrificios, que lo hacían entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, el fuego debía de permanecer ardiendo constantemente en el altar. Ahora pregunto acá, ¿cómo está tu altar? ¿Está ardiendo? ¿O ese altar se convirtió en un tizón, en ceniza? ¿Cómo está tu altar?
El problema es que nosotros pensamos que con ir a la iglesia, que es un deber, un mandato de Dios para nosotros, pensamos que el fuego se va a prender en un culto. Y a los 8 días vengo y otra vez prendo el fuego otra vez. No. La Biblia dice que el fuego en el altar debía permanecer continuamente ardiendo. Ese fuego que Dios puso en tu vida, en mi vida, debe estar continuamente ardiendo en ti. ¿Qué deber tenemos, sí o no? Continuamente. El altar, a pesar de que Dios puso el fuego en ese altar, Dios le da al pueblo a los sacerdotes una orden de que no podían apagar el fuego en ellos. Hermano, yo le digo esto, iglesia: cuando el fuego se apaga en un altar, ese altar se vuelve quebrantado. Un altar sin fuego se vuelve ruinas. ¿De qué le sirve a usted tener, cuando va de campi o se va a paseo y tiene allá, hace la fogata, pero no hay fuego? ¿De qué le sirve el marrano que tiene para sacrificar ahí? ¿De qué le sirve las costillas de marrano y las papas si está el altar, está la estufa, pero no hay fuego? ¿Qué haría usted con todo ello? No se puede disgustar, no se puede aún quemar el holocausto, probar la carne, porque no hay ¿qué? Fuego. ¿De qué sirve tu altar? Recuerda que somos altares espirituales. ¿De qué sirve tu altar si no hay fuego en ti? Si no hay fuego en tu vida. Si no hay fuego en tu vida, estamos muertos espiritualmente. Por eso es que hoy en día dentro de la iglesia se ve altares arruinados. Se ve altares secos. Se ve altares sin fuego. Se ve altares sin la presencia de Dios. Puedes ir a una iglesia, no está mal, es un deber nuestro como iglesia, como cristianos, congregarnos. Pero si mi altar no hay fuego, está apagado. Así como dijo alguien, somos muertos vivientes. ¿Cómo está tu altar? ¿Hay fuego continuamente en ti? Si no hay fuego constante, continuamente, el fuego no es cada 3 días. El fuego no es cada vez que yo esté bien. El fuego no es para encenderlo cada que tenga ánimo. El fuego debe estar continuamente en el altar. Haiga gozo, haiga tormentas, haiga paz, haiga dificultades, esté pasando quebranto de salud, esté endeudado hasta donde sea, debe haber un fuego encendido. Mientras haya un fuego encendido en tu vida, el fuego consumirá la tormenta. El fuego apagará las circunstancias. El fuego hará que lo que se había perdido en ti vuelva a arder continuamente en ti el fuego. Pero ¿cómo podemos ver el altar arder si no hay fuego? Ahí está el altar de sacrificios. Ahí en ese altar es cuando yo voy a la presencia de Dios y el fuego consume todo sacrificio, porque dice que somos sacrificios vivos delante de Dios. Ahí es cuando yo voy a esa presencia y digo: Señor, ayúdame con esta
sacrificio. Ayúdame, Señor, y quema la falta de perdón en mi vida. Quema el odio, Señor, que hay en mí. Quema el resentimiento ahí en ese altar, el fuego. Ahí en ese fuego quema toda soledad y amargura que ha puesto. Ahí en ese altar el fuego quema la desilusión, la decepción. Pero si no hay fuego en tu altar, hermano, qué holocausto, qué sacrificio vamos a ofrecer a Dios continuamente, diario. Si no hay fuego, no hay sacrificio. Por más que tengas tantas cosas que ir, que te estén cargando, pero si tú no vas al altar y permites que el fuego de Dios queme en tu vida. Y por eso es que hoy vemos tantos altares derribados. Te recuerdo, tú eres altar espiritual. Por eso es que hoy vemos tantos altares hoy en día apagados. Vemos altares sin rumbo y sin motivo. Vemos altares desolados. Vemos altares llenos no de fuego, sino de ceniza, de escoria. ¿Por qué vemos altares que están apagados, frustrados? Porque has dejado que el fuego que Dios puso un día en tu vida se apague en ti. Hermanos, si no hay fuego, somos como zombies nosotros. Lo único, escúchame bien acá, iglesia, mira. Lo único que hace que dé sentido a este altar espiritual es el fuego de Dios continuamente en mi vida. Si no hay fuego de Dios, las cenizas pueden venir y ahogar el fuego que Dios puso en ti. Los pensamientos negativos son cenizas que pueden ahogar el fuego que puso un día Dios en tu vida. Hermano, ¿cómo está tu altar? ¿De qué está lleno? ¿Está lleno del fuego de Dios en tu vida? ¿O está lleno de ceniza en tu altar? ¿Qué está lleno? Uno de los mandatos de Dios era que se sacara las cenizas que había en el altar. Ese altar, te dije yo qué día, que era construido hasta la mitad, pero tenía una rejilla como una parrilla donde se ponía la leña y la ceniza caía. Y te dije que todos los elementos que estaban ahí para los sacerdotes eran utensilios de bronce. Entonces, ¿qué era la condición del sacerdote? Dice la Biblia que ellos iban, se quitaban sus vestiduras santas y iban y tomaban esos tazones de bronce, esos garfios, y recogían la ceniza que sobraba del holocausto. Y esa ceniza, dice la palabra de Dios, que los sacerdotes iban y la botaban a un lugar limpio. Y a veces hay altares dentro de las iglesias llenos de ceniza, llenos de hojarasca. Yo me acuerdo y siempre lo he dicho. Vengo del campo orgullosamente. Soy del campo y no me las doy.
Resulta que allá en mi casa cocinábamos con leña. Y allá había una parrilla, un fogón, una estufa, una hornilla que las hacían de barro. Y al prender el fuego, tanta leña que se le echaba, mira lo importante esto. Al prender el fuego, tanta leña que se le echaba, hacía tanta ceniza. Y habían tizones o palos que se le metían, que se quedaban ahí. Daban humo, pero no. ¿Qué hacía mamá? Cuando ella iba a prender nuevamente el fogón, ella no prendía encima de la ceniza. ¿Sí estás entendiendo? Mi madre sacaba la ceniza antes de encender el nuevo fuego. Porque los que viven o vienen del campo o han cocido con leña, usted se dará cuenta que muchas veces la mucha ceniza hace que el fuego se apague, que no arda como debe arder. Y a veces nosotros, para poder cocinar, hay que limpiar el altar. Mira lo que dice Levíticos capítulo 6, verso 11. Después se quitará sus vestiduras y pondrá otras ropas y sacará las cenizas del campamento a un lugar limpio. El altar debía estar continuamente en mantenimiento. Hermano, y si nosotros somos altares espirituales, te dije que Dios no solamente el fuego lo permitía en el altar para traer avivamiento a su pueblo, sino que el fuego también Dios lo traía para limpiar el altar, para limpiar su pueblo, para limpiar su casa. Hermano, ¿cómo está tu altar? ¿De qué está lleno? De pronto anhelas el fuego de Dios, pero está lleno de ceniza. Y en vez de ir a la presencia de Dios y sacar la ceniza, sacar la hojarasca, por lo contrario, le sigues aumentando más ceniza. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Pero yo te voy a poner algo. En ese altar de los sacrificios era para conseguir el perdón de Dios cada que el pueblo iba. Ahí en ese altar de los sacrificios se buscaba la bondad de Dios. Allí en ese altar se buscaba la misericordia de Dios. Ahí en ese altar yo te expliqué el domingo que eran los 4 lados, no voy a entrar en ello. Era donde el pueblo podía entrar continuamente y quien sea a ofrecer sacrificio ahí en ese altar. Entonces ellos cada vez que la embarraban, que pecaban, ellos llevaban un cordero como diciendo: aquí está para expiación de mis pecados por mis culpas. Y yo siempre he dicho esto. Tú y yo como sacerdotes hoy en día, que dice Pedro que somos reyes y sacerdotes, tenemos el deber y la obligación de mantener este altar espiritual limpio. Es nuestro deber. Es nuestro deber diariamente sacar la ceniza, sacar esos tizones que no sirven. Yo aquí va para los solteros. Usted que es soltero, que me escucha, usted tiene que tener mucho cuidado con quién se junta. ¿Qué tizón está permitiendo? ¿Qué ceniza está permitiendo que entre en su altar? Yo he dicho esto. La persona joven que tú vas acá soltero, que tú vas a conseguir para el resto de tu vida,
Si tú lo escoges en tu voluntad, en tu emoción, vas a perder. Pero si tú escoges la compañera y el compañero que estará contigo para toda la vida, si tú le permites a Dios que lo haga, Él no se va a equivocar. Limpia tu altar. Limpia tu altar. Dios manda que se haga un altar. ¿Para qué? Dios dice que no se apague el fuego de día y de noche. ¿Sabes por qué le dijo el Señor a ellos, a los sacerdotes? Porque Él dice la palabra en Levíticos que Él fue el que puso el fuego allí. Y la ordenanza del pueblo, de los sacerdotes, era que ellos tenían la obligación de permanecer el altar encendido. La pregunta es, escucha bien esto acá. Dios puso algo en tu vida y en mi vida cuando lo reconocimos como Señor y Salvador. ¿Qué fue? La presencia del Espíritu Santo, ¿sí o no? Puso el fuego de Dios en ti. El depender que el fuego esté ardiendo continuamente en ti no depende del pastor ni del hermano que esté a tu lado. No depende de tu cónyuge ni de tus hijos. Depende de tu relación personal. La llenura del Espíritu Santo es continua. Es por eso dijo el Señor a los sacerdotes: día y noche arderá el fuego continuamente y no se apagará. El deber tuyo como iglesia es permanecer el fuego que Dios puso en tu vida ardiendo continuamente. Que ni las cenizas ni las hojarascas apaguen el fuego que puso en ti. Es ello. Es tu deber, es mi deber. Por eso te dije, ¿cómo está tu altar? ¿De qué está lleno? Por eso le digo a los jóvenes, míreme acá. Cuando hay fuego, hay pasión por Dios. Cuando hay fuego, hay pasión por el servicio. Cuando hay fuego en tu vida, tu altar quiere estar en sacrificio todos los días. Cuando hay fuego en tu vida, el hambre por la palabra es todos los días, no cada 8. Cuando hay fuego en tu vida, el anhelo por estar de rodillas delante de Dios es todos los días, no cada que estés mal. Yo hoy te digo, usted me dirá, ¿quiere ver que el fuego lo puso Dios? Vaya a Levíticos capítulo 9, por favor. Eso es lo que la gente a veces no ha entendido. Levíticos 9, verso 24. Mira lo que dice ahí. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto, las grosuras de sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué pasa cuando tú en tu altar espiritual está el fuego de Dios? ¿Qué pasa? Quema las grosuras, quema el pecado, quema el orgullo, quema la tristeza, quema el dolor, quema la arrogancia, quema la soledad, quema la depresión. El fuego de Dios quema. Pero hay altares que están llenos de ceniza y llenos de amargura. Usted ve el rostro de los altares y uno dice, bueno, ¿qué hay acá? Cuando el fuego está en ti, así el agua te está. ¿Qué dijo el Señor? Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego,
no te quemarás ni un cabello arderá en ti, dijo. El fuego hace que tu vida persevere. El fuego hace que tu vida crezca espiritualmente y te apasiones por Dios. El fuego hace que tú seas un verdadero intercesor o intercesora. Aquí tenemos intercesión los miércoles. ¿Usted cree que la gente viene? Los que pueden venir no vienen porque no tienen fuego. Hermano, si usted tuviera fuego, iglesia, déjeme decirle que usted, los que puedan venir, no todos, aquí estarían los miércoles 3 de la tarde intercediendo por tu casa, por tus hijos, por tu cónyuge, intercediendo por el ministerio, intercediendo por los pastores. Pero no hay fuego. Entonces se queda viendo novelas. Se acabó el fuego. ¿Usted cree que si en ti hubiera fuego en tu altar? El día viernes el culto debía ser lleno de altares espirituales aquí. Pero no viene. ¿Por qué? Porque no hay fuego. Y de ahí si dice, pastor, no sé qué me pasa, yo le digo, sí, no hay fuego en ti. El fuego se apagó. Y ahí si es, sálvese quien pueda. Cuando en el altar, en el fuego, se va la tormenta, se va el dolor, se va la depresión, se va la persecución del diablo. Así esté dándote el agua hasta la frente, tú respiras porque Dios está contigo. Y si Él es el capitán de tu barca, esa barca no se navegará, nadie perderá. Todo aquel tripulante que vaya en la barca no perderá la vida, porque el Señor es tu capitán. Y el fuego consume todo lo que te quiera apartar de Él. Dale ese aplauso al Rey. Lo que Dios pedía era que mantengan el fuego vivo. Yo le pregunto, ¿será tan difícil permanecer el fuego en el altar en nuestras vidas? ¿Qué dicen, iglesia? Solamente mire cómo está su altar. Yo no sé de qué está ardiendo. Dese la respuesta a usted. Si Dios me pide y pone el fuego en mi vida y el don de Dios en mí, ¿yo qué debo hacer? Permanecer ese fuego. Pero a veces las cenizas, los golpes de la vida, las tormentas, los problemas han hecho que las cenizas ahoguen el fuego que Dios puso en mi vida. Entonces ya no oran. Altares raquíticos. Están como Ezequiel, el valle de los huesos secos. Tantos huesos, tantos altares, pero secos, raquíticos. Y yo le aseguro, mire, el miércoles hay intercesión 3 de la tarde de 3 a 5. El viernes hay culto de 7 a 9. Y me están pidiendo ayuno el sábado. ¿Usted se imagina? Si no vienen el miércoles, no vienen el viernes, iban a venir el sábado. Apuesto que vienen el sábado y no vienen el domingo porque ya se congregaron. ¿Cómo ve, iglesia? Pastor, ¿por qué no hace ayunos? Hace falta ayuno en la iglesia. Y yo les digo, hay culto el día viernes y hay intercesión el día miércoles. Y no vienes. ¿Ah? ¿O dejamos toda la semana de ayuno aquí? Apuesto que si eso se hiciera, dijera que esta ya es una iglesia de esclavos. Hermano,
Cuando Dios empezó a ministrar mi vida sobre esto, yo caí de rodillas y le dije: perdónanos, porque la iglesia de Cristo es un altar y ese altar está seco, está raquítico, está muerto espiritualmente. No hay pasión. Míreme acá, esto acá. Esto es como el hogar. Hermano, cuando en un hogar se va de novios, hay fuego, ¿sí o no? Fuego que me quema, fuego que me apasiona. Pero al pasar del tiempo, ese fuego en ese hogar se acabó, se va apagando. Ya pasar del tiempo todo le molesta de su esposa, de su esposo. Ya hasta los gases le molestan. Yo no sé qué ministre el Señor. Pero cuando usted se va de fuego, de amor, antes se tapa con la sábana. Pero transcurre el tiempo, ese fuego que había en el principio en la pareja se va apagando. Después eso se vuelve costumbre, rutina. Hace de comer porque le toca. Le lava los calzones al marido porque le toca. El hombre deja de ser detallista con la esposa o es detallista porque le toca. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? En la intimidad, cada que llueve para arriba. ¿Por qué? Porque se apagó el fuego. Y donde no hay fuego en un hogar, en una pareja, no hay nada. Diga usted, no hay nada. Nada hay. Porque se apaga el fuego, se acabó todo. Está lleno de cenizas, lleno de problemas, lleno de palabras que le dijo él o ella, llena de la acusación, llena de todo. No hay fuego ahí en ese hogar. Y ya, santo Dios mío. Usted puede imaginarse cómo está nuestro altar delante de Dios. Somos altares espirituales. ¿De qué estamos llenos? Hermano, no es por nada. Yo siempre he dicho, alguien me decía: pastor, pero es que la asistencia en la iglesia bajó. Eso, créame que es lo que menos me preocupa a mí. A mí me preocupa es que la iglesia que está acá, los altares que vienen acá espiritualmente, estén llenos de fuego continuamente. Que el fuego arda en ti. Lo preocupante es que esté lleno el lugar y los altares secos, raquíticos, muertos espiritualmente. Así es que si usted quiere hacer avivar, cuando usted quiere hacer avivar su relación, ¿qué hace? Trabaja por ella, ¿sí o no? El hombre es detallista, compra sus flores, yo qué sé. La mujer se inventa platos especiales, pero se inventa es la olla para que cocinen. Ay, hermanos. Vea Ezequiel capítulo 37. Vamos a ver estos altares. Ezequiel capítulo 37. Ahí cuando tú ves en ese altar, el pueblo de Israel estaba seco espiritualmente.
Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos donde habían cientos de huesos. ¿Y sabes qué le dijo el Señor a Ezequiel? Este es mi pueblo, así está mi casa, así están mis altares espirituales. Están secos, muertos espiritualmente. Ezequiel 37:11. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, o sea, mi pueblo, mi iglesia. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Cuando un altar está lleno de ceniza, pierde los sueños. Cuando un altar está lleno de ceniza, pierde la esperanza. Cuando un altar está lleno de ceniza, pierde la pasión. Cuando un altar está lleno de ceniza, pierde el compromiso, pierde el servicio a Dios. Cuando un altar está muerto. Pero mire lo que dice el verso 14. Mira lo que Dios hizo. Dice: y pondré mi espíritu en vosotros, como diciendo: pongo mi fuego en ti. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. Hoy yo te digo, en el nombre del Señor Jesucristo, ese altar que está seco, ese altar que está arruinado, ese altar destruido, ese altar que se apagó, si tú le permites a Dios, si tú vas a la presencia de Dios, ese altar volverá a coger fuego. Fuego. ¿Fuego para qué? Fuego para servir, fuego para amar, fuego para estar en la presencia de Dios. Si no hay fuego, no hay nada en ese altar. Hermano, es duro. Vuelve a Levíticos capítulo 6 verso 13, dice: y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Pero también había otro altar. ¿Y sabes qué hacían? De las brasas, escucha bien esto, de las brasas que había en el altar del sacrificio, de la reconciliación, del perdón, ahí los sacerdotes sacaban unas brasas y llevaban al altar de incienso, y ahí solo se ofrecía adoración y alabanza. Hay altares que, hermano, termino aquí esto, y usted va a decir amén o no amén. Este fin de semana andaba el mundo alborotado por toda parte poniendo música. O usted ve en las calles, en las tiendas, y todo mundo, el mundano, pone música y canta y alaba. Ellos cantan ahí y cantan la música, y eso parece un coro. Y la iglesia va a Cristo, al lugar de donde Él está, y usted cree que son capaces de levantar las manos y adorar y ofrecer un altar de incienso. Hay gente que va a la iglesia y es altares secos. Hay gente que van allá y es a hablar. No les quedó tiempo toda la semana. Eso es triste. Me va a tocar apartar los esposos el domingo. Qué falta de reverencia eso. Hermano, cuando usted venga a culto, rinda culto a Dios. Hermano, salga del culto y, permítame la expresión, lárguese y hable en otro lado. Pero dentro del culto, respete el culto. Esto no es un circo ni es un teatro, hermano.
Esto aquí es un lugar donde la presencia de Dios desciende, y lo que impide que tú crezcas, el fuego de Dios lo quema. Hermano, la iglesia perdió la reverencia. No saben a lo que van a la iglesia. Y por eso es que están altares muertos y secos espiritualmente. Es triste esto, hermano. Llévate contigo esta palabra en el corazón y di: ¿cómo está mi altar delante de Dios? ¿Será que en tu altar ya sacaste la ceniza para que el fuego de Dios venga sobre tu vida? Ay, hermanos, usted puede pedirme que haga culto toda la semana, puede pedir que haga ayuno el día sábado, pero si tu altar no está lleno del fuego de Dios, en vano es. Lo único que hace que tu vida, tu altar esté lleno, que te dé fuerzas, la capacidad para vencer, para soportar, es el fuego de Dios en tu vida. Amén, iglesia. ¿Quién vive, iglesia? Santo Dios, quedaron como regañados. Dale ese aplauso a Dios, por favor. Dele ese aplauso a Dios. De verdad que le animo, hermano, que le exhorto en el amor de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, exhortaos los unos a los otros. Y la palabra de Dios es para edificación, para exhortación y para consolación. Yo le animo en el amor de Dios que tu altar y mi altar siempre esté el fuego de Dios. Que seamos como esas antorchas ardiendo delante de Dios. Que donde entres el pecado se consuma. Que el fuego de Dios consuma la soledad y la amargura en tu vida. Ya hay gente que están dentro, hay altares que están en la iglesia y parecen pura cara de revólver 38. Yo creo esto, voy a atreverme a decir esto. ¿Sí o no? A ver, sí. Contaba alguien que entró una persona al infierno amargada, pero amargada. Cuando Satanás la vio, le dijo: fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Dijo: acá no. Hermano, en ti debe haber gozo. ¿Cómo será que ni el diablo recibe a los amargados? Amén. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Rey, por tu palabra, porque eres bueno, porque eres precioso. Dile gracias porque hablaste a mi vida. Gracias, Señor, dile porque a partir de hoy seré un altar que permanezca constantemente el fuego en mi vida, Señor. Dile: ni las tormentas ni los huracanes podrán apagar lo que tú pusiste en mi vida, Señor. Te amo, mi Rey, a la gloria tuya. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey, iglesia. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos.
Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.